Hoy abordamos una idea que, bueno, de entrada suena un poco paradójica, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Es posible que un pensador del siglo XVI, Francisco de Vitoria, nos ofrezca claves más útiles para la política de hoy que, bueno, que un gigante posterior como Thomas Hobbes, ya del XVII. Parece raro, ¿no? Que el más antiguo supere al moderno. Pero ahí está la miga. Exacto. Parece que el tiempo debería jugar a favor del más moderno, pero aquí la cosa, pues, se complica. Efectivamente, es una tensión fascinante. Vamos a comparar sus visiones sobre la ley, el poder, cómo somos los humanos y, muy importante, cómo nos relacionamos entre naciones. Vale. Y nos basamos en un análisis que se titula Vitoria contra Hobbes, Ley Eterna y Leviatán. ¿Perfecto? La misión es entender por qué, según esta fuente, el pensamiento de Vitoria sobre derechos y una comunidad global podría ser, digamos, una base más sólida que el pragmatismo a veces brutal del Leviatán de Hobbes, a pesar de ser anterior, ojo. Sí, y la pista parece estar en eso que decías. Vitoria veía límites claros al poder, límites éticos, legales. Mientras que Hobbes, Hobbes envió a verlo como algo, casi limitado, ¿no? Con tal de garantizar el orden. una diferencia de partida con implicaciones enormes que llegan hasta hoy. Totalmente. Así que, si te parece, empezamos a desenredar estos dos planteamientos. Perfecto, vamos a ello. Primero, situemos a cada uno. Francisco de Vitoria. Estamos en el siglo XVI. Pleno Renacimiento Español. Universidad de Salamanca. Un hervidero de ideas, la famosa Escuela de Salamanca. Y su gran tema de fondo es, bueno, el debate ético y jurídico que surge con la llegada europea a América. Un mundo que de repente se expande. Exacto, un momento que obliga a pensar en el otro, ¿no? En cómo organizar una convivencia a escala, pues, planetaria, casi por primera vez. Y un siglo después nos encontramos a Thomas Hobbes. En la Inglaterra del 17, su realidad es, radicalmente distinta. La guerra civil inglesa. Claro, Un país roto por dentro, donde la principal obsesión es cómo recuperar la estabilidad, el orden. Ya no es la expansión, es la implosión. claro. Y esos contextos vitales marcan totalmente sus filosofías. Vitoria, mirando hacia afuera, busca principios para una especie de, bueno, de comunidad global incipiente, lo que él llamará communitas orbis. Mientras que Hobbes, Hobbes, mirando hacia adentro, busca desesperadamente la fórmula para evitar que la sociedad se autodestruya. y ahí reside la paradoja que mencionabas al principio. Fíjate qué curioso. A ver, Resulta que un siglo antes de que Hobbes escribiera su famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre, el homo homini lupus, sí. Vitoria ya estaba diseñando un derecho aplicable a todos los pueblos, partiendo de la idea contraria. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que el ser humano es por naturaleza social y racional, no un depredador de sus semejantes, que necesitamos a los demás. Vaya, visto así, el contraste es brutal desde el minuto uno. Uno ve expansión y busca reglas comunes, el otro ve caos interno y busca control absoluto. Precisamente, la experiencia de Vitoria le lleva a pensar en derechos universales, en una red de pueblos, digamos. Ya. La de Hobbes le conduce a priorizar la seguridad del Estado-nación por encima de, de casi cualquier otra consideración. Es fascinante cómo Vitoria, desde Salamanca, tiene una perspectiva más universalista que Hobbes, que estaba, bueno, atrapado en la urgencia de la guerra civil. Totalmente. Es una mirada más amplia, quizás menos condicionada por el miedo inmediato. Entremos entonces en el corazón de esa diferencia. Del donde nacen la ley y los derechos para cada uno. Para Vitoria la base es, digamos, esperanzadora. Sí, muy optimista antropológicamente. Se apoya en Aristóteles. El ser humano es un zoon politikon, un animal social y racional por naturaleza. Necesitamos vivir juntos. No es una opción, es nuestra condición. Y esto es clave, ¿eh? Si somos sociales por naturaleza, el estado natural no es una guerra de todos contra todos, como dirá Hobbes, Claro, sino una situación de interdependencia. Nos necesitamos mutuamente. entiendo. Por tanto, el derecho no es simplemente un contrato artificial para no matarnos. Para Vitoria, el derecho fundamental, el derecho natural, brota de la dignidad que tenemos por ser seres racionales. Ah, vale. La dignidad como fuente. Exacto. Y de ahí deriva también un derecho que regula las relaciones entre pueblos, el ius gentium, o derecho de gentes, una especie de derecho internacional embrionario. Entiendo. O sea,
no es solo evitar el caos, sino buscar algo más, justicia, bien común, una paz que sea justa, no solo ausencia de guerra. Exactamente. El fin del orden político tiene una dimensión ética profunda para él. Ahora, contrasta eso con Hobbes. Uf, aquí viene el pesimismo, ¿no? A tope. Su punto de partida es radicalmente pesimista. El estado de naturaleza es un infierno. Bellum omnium contra omnes. La guerra de todos contra todos. El hombre lobo para el hombre, Para el hombre. ese mismo. La vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El motor principal que nos mueve es el miedo a la muerte violenta. Y en ese escenario de pánico, ¿cuál es la salida que propone Hobbes? Un pacto social. Sí, pero, ojo, un pacto nacido del puro terror. ¿Cómo así? Los individuos renuncian a casi todos sus derechos y libertades y los entregan a un poder soberano absoluto, el Leviatán, El famoso monstruo bíblico. a cambio de una sola cosa: seguridad física, que no nos matemos unos a otros. O sea, que la ley ya no viene de la naturaleza o la razón. No, viene del mandato inapelable del soberano. La ley es lo que dice el Leviatán, punto. El objetivo primordial, casi único del Estado, es mantener el orden. Y el coste en libertades, bueno, es secundario. Aquí las consecuencias prácticas son enormes, ¿no? Si partes de la dignidad racional como Vitoria, llegas a derechos inherentes, universales. Derechos que el poder no te da, sino que tiene que respetar. Pero si partes del miedo, como Hobbes, Llegas a la sumisión como mal menor. El análisis que estamos usando lo expresa de forma muy contundente. Dice algo así como: a ver, Vitoria pone los cimientos para los derechos humanos universales. Esa idea de que hay algo inviolable en cada persona. vale, Hobbes, en cambio, sienta las bases para lo que el texto llama una servidumbre utilitaria. servidumbre utilitaria. Suena fuerte. Sí, sacrificamos la libertad en el altar de la seguridad. El individuo es una pieza en la maquinaria del Estado, valioso en tanto que contribuye a su estabilidad, no por sí mismo. Esto me hace pensar en debates muy actuales, ¿eh? Todo el rato estamos con esto. Totalmente. Que legitima al poder el respeto a unos derechos que ya existen antes que el Estado, como diría Vitoria, o el hecho de que nos saca del caos, aunque sea a base de miedo y control, como sugiere Hobbes. Seguimos dándole vueltas a ese dilema eterno entre libertad y seguridad. Es que es el dilema. Y ese dilema se refleja también en cómo conciben la soberanía. Para Hobbes, la soberanía es, por definición, absoluta, indivisible. El Leviatán. El Leviatán, ya sea un rey o una asamblea, está por encima de la ley, porque él es la fuente de la ley. O sea, no se le puede pedir cuentas. Según Hobbes, intentar limitar su poder es abrir la puerta a la anarquía y la guerra civil de nuevo. Es el caos. Así que el ciudadano no tiene en realidad defensa legal contra el soberano. Si el soberano decide algo, aunque sea injusto, te aguantas por el bien mayor que es la paz. Suena, aterrador, visto desde hoy. Y Vitoria, ¿cómo limita él al poder? Porque él sí lo limita, ¿no? Sí, radicalmente distinto. Vitoria defiende una soberanía intrínsecamente limitada. El poder político no es propiedad del gobernante, ¿sabes? Es una función. Una especie de servicio público. Algo así, una magistratura que se ejerce para el bien común. Y como tal, está sometido a límites que vienen de más arriba. ¿De dónde? De la ley natural, esa que brota de la razón y la dignidad humana, y del jus gentium, las normas que rigen entre pueblos. O sea, el gobernante no crea la ley a su antojo. Debe administrarla y, sobre todo, respetarla. Entonces, la idea de Vitoria en el siglo XVI es la semilla de nuestro Estado de Derecho moderno. Exacto. El poder sometido a la ley. Es justo lo contrario del absolutismo que defiende Hobbes un siglo después. Presionante. Exacto. Y si llevamos esta diferencia al plano internacional, el abismo es igual de grande. A ver, cuéntame. Vitoria, con su idea del jus gentium, imagina esa communitas orbis. La comunidad del mundo, ¿no? Sí, una sociedad mundial de pueblos interconectados por normas comunes. Es una primera visión, muy temprana, de una comunidad internacional basada en el derecho, no solo en la fuerza bruta. ¿Y Hobbes qué dice de las relaciones internacionales? Pues Hobbes considera que entre los estados no hay ley posible. No hay un leviatán mundial. Ah, claro. Así que viven en un estado de naturaleza perpetuo, igual que los individuos antes del pacto social. O sea, la guerra de todos contra todos, pero entre países. Exacto. Es la anarquía internacional. Cada estado es un leviatán mirando con recelo a los otros leviatanes, y la única lógica es la del poder y el interés propio. No hay una autoridad superior ni normas comunes que les obliguen de verdad.
O sea que Hobbes nos deja un escenario internacional de confrontación potencial constante, una especie de sálvese quien pueda entre naciones. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la visión de Vitoria proporciona una base filosófica para el derecho internacional, para la cooperación, para organizaciones supranacionales. Para la ONU, por ejemplo. Podría decirse que sí, como ideal. En cambio, la de Hobbes parece justificar una política exterior basada en la desconfianza, la competición pura y dura, el equilibrio de poder siempre inestable, la famosa Realpolitik. Hablemos un poco más de esas aportaciones de Vitoria al derecho internacional, que parecen clave. La fuente destaca su Relectio de Indis de 1539. ¿Qué dice ahí que sea tan rompedor? Pues algo que hoy nos parece obvio, o debería parecernoslo, pero que entonces era, bueno, revolucionario. ¿El qué? Afirma que los pueblos indígenas de América tienen los mismos derechos naturales que los europeos. ¡Pum! Ostras. En 1539. Sí. Eso dinamita cualquier justificación de la conquista basada en la supuesta superioridad cultural o religiosa. Claro, todos los argumentos de es que son bárbaros o no son cristianos. Exacto. Vitoria dice, son seres racionales, luego tienen dignidad y derechos. Punto. Establece la universalidad de la dignidad humana y la idea de que todas las comunidades políticas son iguales en derechos, independientemente de sus creencias o costumbres. Es la base de la igualdad soberana de los estados, un pilar del derecho internacional actual. Increíble que venga de tan atrás. Ni más ni menos. Y no se queda ahí, ¿eh? También redefine la teoría de la guerra justa. Que era un tema candente, claro. Importantísimo. Y Vitoria la restringe enormemente. Solo es legítima para defenderse de una agresión o para reparar una injusticia grave y probada. Nada de guerras preventivas, porque sí, o por religión. Nada. Rechaza de plano que se pueda hacer la guerra por diferencias religiosas, para expandir el territorio o por simple afán de gloria. Pone límites muy estrictos al uso de la fuerza. Límites éticos y jurídicos. Sin embargo, la fuente menciona un legado silenciado. Parece que estas ideas tan potentes de Vitoria no tuvieron la difusión que merecían, sobre todo si las comparamos con las de Hobbes. ¿Por qué crees que pasó eso? Es una buena pregunta. El análisis sugiere que quizás las ideas de Vitoria eran, demasiado incómodas. ¿Incómodas para quién? Para el poder. Ponían demasiados límites éticos y legales al poder de los emergentes estados-nación europeos que estaban en plena expansión y consolidación. Claro, si estás conquistando América, no te viene bien que un teólogo diga que los conquistados tienen los mismos derechos. Exacto. El modelo de Hobbes, con su soberanía absoluta y su justificación del poder fuerte para mantener el orden interno y proyectarlo hacia afuera, encajaba mucho mejor con las ambiciones imperiales y de consolidación estatal de la época. Sobre todo parece en el mundo anglosajón que adoptó más esa línea. Entiendo. Las ideas de Vitoria eran menos convenientes para quien quería ejercer el poder sin cortapisas, ¿no? Menos funcionales para el proyecto estatal moderno. Podría ser una explicación, sí. Se produjo una especie de damnatio memoriae selectiva en la narrativa filosófica dominante. Se olvidó un poco a Vitoria. Qué pena. Aunque es interesante que sí influyó a veces de forma no reconocida del todo en figuras posteriores como Hugo Grocio. Al que siempre citan como el padre del derecho internacional moderno. Pues sí, pero Grocio bebió mucho de fuentes como Vitoria y la Escuela de Salamanca. Ese legado silenciado implicaría que las bases éticas más profundas del derecho internacional moderno están en Salamanca, aunque la historia oficial a veces, lo pase por alto o lo minimice. Interesante esa reivindicación. Llegamos así al final de este contraste. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, ¿qué diríamos? Pues a ver, Hobbes nos da seguridad a cambio de sumisión. Un pacto basado en el miedo que, en última instancia, puede justificar la tiranía si es necesario para el orden. ¿Y Vitoria? Vitoria nos propone una política basada en la justicia, en la dignidad universal, con una mirada puesta en la responsabilidad global. Límites al poder, derechos fundamentales. Y si pensamos en su relevancia hoy, en pleno siglo XXI, ¿cómo ves esto? Pues mira, esa comunitas orbis de Vitoria, esa idea de comunidad global regida por el derecho, suena como un modelo mucho más adecuado para afrontar los retos que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Te refieres al cambio climático, pandemias? Exacto. Cambio climático, pandemias, inteligencia artificial, crisis económicas globales, son problemas que exigen cooperación sí o sí. No lo resuelve un país solo. Imposible. Y frente a eso, el estado de naturaleza obsesiano entre naciones, esa desconfianza de base, esa competición feroz,
pues sigue justificando en el fondo la confrontación, el nacionalismo cerrado. Parece entonces que, como sugiere el análisis, las ideas de ese fraile dominico de hace casi 500 años no solo no han caducado, sino que quizás ofrecen unos cimientos más sólidos para una paz duradera y justa. Una paz basada en normas compartidas y en la dignidad, no solo en quién tiene más poder militar o económico. En esa lucha conceptual entre la ley eterna que limita al poder y el leviatán que lo reclama todo para sí. La visión de Vitoria parece ofrecer una respuesta más esperanzadora y, ojo, quizás más realista a largo plazo para una convivencia global digna y sostenible. Su voz, aunque antigua, resuena con una fuerza tremenda hoy. Recapitulando muy brevemente, hemos explorado esa tensión fundamental entre la visión de Vitoria de una comunidad global unida por la ley natural y la dignidad compartida. Frente a la de Hobbes, centrada en estados soberanos absolutos, movidos por la búsqueda de seguridad en un entorno de potencial conflicto perpetuo. Anarquía internacional, básicamente. Y esto nos deja con una última reflexión, quizás un poco provocadora. A ver, dispara. Ante desafíos globales que, por definición, ningún Estado puede resolver por sí solo y que requieren una cooperación internacional sin precedentes, ¿hasta qué punto ese modelo obesiano de soberanía absoluta e interés nacional estricto se convierte en un freno? Buena pregunta. ¿En un obstáculo práctico, incluso insalvable, para gestionar esos problemas comunes? Es la gran pregunta del siglo XXI, ¿no? Totalmente. ¿Nos sirve ese paradigma de estados fortaleza, cada uno a lo suyo, para enfrentarnos a problemas que son inherentemente globales? Parece que no mucho. Podría ser. Quizás la visión de Vitoria de una communitas orbits, de una comunidad de destino compartido, con normas comunes, quizás esa visión que a veces tachamos de idealista, de utópica, Sí. ya no es solo una aspiración ética. Quizás se está convirtiendo en una necesidad pragmática, una necesidad para gestionar nuestra interdependencia radical y asegurar simplemente nuestra supervivencia colectiva. Vaya. Tal vez necesitemos redescubrir y tomarnos más en serio esa idea de responsabilidad compartida que Vitoria ya planteó hace siglos. Quizás el idealista era, a fin de cuentas, el más práctico. Una idea potente para seguir masticando, desde luego. Y con ella cerramos este análisis en profundidad.